Buenos días, vamos a iniciar vamos a continuar y vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 1. Dice la palabra: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Nosotros conocemos los evangelios, conocemos el Evangelio de o según Mateo, o según San Juan, o el Evangelio según San Lucas. Pero hoy vamos a hablar, ¿cuál es ese Evangelio del Señor Jesucristo? Los 4 evangelios solo hablan de una cosa: del Evangelio de Cristo, o del Evangelio del Señor Jesucristo. Escuchamos mucho sobre el Evangelio, los evangelios, escuchamos mucho sobre el predicar el Evangelio, pero creo que nosotros debemos de entender que no solamente es predicar el Evangelio, hay que vivir el Evangelio. ¿Cuál es este verdadero Evangelio? ¿Cuál es la esencia de los evangelios o cuáles son las buenas noticias? Cuando los cristianos hablan del Evangelio de Jesucristo, ¿de qué están hablando realmente? Las Escrituras nos dan varias definiciones o conceptos de lo que es el Evangelio, y debemos de usar estas definiciones para determinar si el verdadero Evangelio está vivo en su iglesia, que eso es lo más importante, porque tú no puedes dar lo que no tienes, ¿sí? O sea, no puedes ofrecerle a otras personas algo que tú mismo no lo tienes. Tenemos que estar convencidos nosotros de que estamos en el Evangelio, y una manera de esto es cuando la iglesia vive lo que predique o lo que predica. O sea, tú mismo tienes que definir si tú estás en este Evangelio. Vemos algunas características de lo que es vivir el Evangelio, o qué es lo que Cristo quería de nosotros. Vamos a ver 4 cosas. La primera es lo que Jesús le dice a su iglesia, o a aquellos que quieren ser parte de su iglesia. Mateo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esta es una de las primeras condiciones que Cristo le pone a aquellas personas que quieren ser parte de su iglesia o que quieren ser un discípulo de Jesús. Si alguno quiere, o sea, ya es un acto de la voluntad, venir en pos de mí, lo primero que Dios nos pide es: niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ciertamente pertenecer a la iglesia de Jesús significa más que meramente saber de Él. Muchos cristianos hoy en día son como los que votan por los partidos, ¿no? Por los candidatos, de que ellos dan su voto por Jesús y piensan que por votar por Él o por creer en Él ya los hace miembro del partido, y muchas veces aceptan a Jesús en su corazón y se olvidan del señorío sobre sus vidas, ¿no? O sea, se creen cristianos, pero el Señor no es Señor de sus vidas, solamente, como veíamos hace unas semanas, de nombre. Jesús dice que pertenecer a su iglesia va más allá que eso. Significa comprometerse a seguirle, y eso conlleva una vida de negación propia y tomar la cruz. Negarse a sí mismo es una guerra contra uno mismo. El ser humano generalmente le echa la culpa a otras personas de su cristianismo, o le echa la culpa a las circunstancias que vive, pero la verdadera lucha es contra mí mismo, contra mi carne,
contra mis gustos, contra mis pasiones, contra mi egolatría. Y ahí radica la dificultad para muchos, que no logran negarse a sí mismos y tomar su cruz. O sea, uno de los grandes problemas es que las personas en nuestros días no quieren pelear contra ellos mismos, o sea, no quieren batallar contra ellos. O sea, el problema no está en el otro, el problema está en mí, ¿sí? O sea, es en mí. Y Romanos 7 lo dice, ¿no? O sea, porque lo que quiero hacer no lo hago, hago lo que no quiero. O sea, la lucha, ¿dónde está? En nosotros, ¿no? Y luego, ¿qué hacemos? Pues le echamos la culpa al diablo, a los demonios, a las circunstancias, al gobierno, a la crisis, a mi esposo, a mi mamá, a mis hijos. Siempre estamos buscando culpables para nosotros no obedecer a Dios. Negarse a sí mismo es que yo tengo que tener en mi corazón la disposición de pelear contra mi yo, mi ego. En otras palabras, tengo que quitar del trono a mí mismo. Me tengo que bajar del trono y dejar que Cristo tome control. La gente siempre busca pretextos para justificarse. Bueno, o sea, eso solamente refleja una cosa, que él no está luchando contra él mismo. Lucha contra los demás, pero no contra él mismo. O sea, el problema está en esa persona. Mateo 10:38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué es la cruz, hermanos? A ver, díganme, ¿qué para ustedes qué entienden como la cruz? ¿Qué significa tomar la cruz? Una carga, un sacrificio, tomar la responsabilidad. ¿Qué más significará? ¿Por qué Jesús nos decía, si no tomas tu cruz y sigues en pos de mí, no eres digno de mí? ¿Qué es tomar la cruz? No, porque dice la Biblia, niéguese a sí mismo y aparte dice, y tome su cruz. O sea, son dos cosas diferentes. ¿Qué representó la cruz para Jesús? Sacrificio. ¿Sí? O sea, es algo que te va a costar. Jesús no quería tomar la cruz, porque dice la Biblia que cuando él oró, dice, Señor, pasa de mí esta copa, ¿no? ¿Sí? O sea, él sabía lo que significaba eso, él sabía lo que representaba el sacrificio. Ahora, ¿tendremos que cargar la misma cruz que cargó Cristo? ¿Por qué? Va a ser mínimo a lo que él sufrió, ¿no? Pero ¿habrá cristianos que han sufrido más que Cristo? ¿Seguros? Sí, hay gente que la han desollado vivo. Sí, o sea, y que la han hecho sufrir no un día, meses. Vuelvo a poner el texto, por favor. ¿Qué es lo que llama la atención? ¿Se apagó? Y el que no toma su cruz, aquí está, su cruz. ¿Qué quiere decir? Que la cruz que tú cargues va a ser muy diferente a la que yo cargue. ¿Sí me entiendes? O sea, no tiene que ser necesariamente igual. No podemos medir a las personas en base a un solo modelo, a un solo diseño. ¿Ha habido personas que han entrado al cielo sin haber sufrido lo que sufrió Cristo? Sí. Y ha habido personas que han entrado al cielo y sufrieron más de lo que sufrió Cristo. Sí. Cada uno tiene su propia cruz. Sí. Nosotros no podemos definirte cuál es la tuya. Y muchas veces ni siquiera podemos definir cuál es la de nosotros.
Pero ¿qué es esa cruz personalizada? Es aquella que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros y que podemos llevar. O sea, no vamos a llevar la cruz de otro, vamos a llevar nuestra propia cruz, nuestro propio sacrificio. En algunos a lo mejor será muy poco, en otros será mucho, pero cada uno llevará su propia cruz. O sea, yo no tengo por qué padecer lo que tú has padecido, ni tú tienes que padecer lo que he padecido yo. O sea, cada quien llevará su propia cruz. Y esa cruz ha sido diseñada por Dios. ¿Para qué crees? Para forjar nuestro carácter. O sea, esa cruz es necesaria que nosotros la tomemos. ¿Por qué? Porque ese sacrificio va a ir forjando nuestro carácter, nuestra capacidad, nuestra forma de ser y de servirle a Dios. Hay personas que realmente han tenido una vida de cristianos de maravilla, ¿eh? Y cuando tú los ves, este hombre, ¿qué sufrió? Pues a lo mejor no sufrió, se murieron en su cama tranquilitos, ¿no? Rodeados de sus seres queridos, ¿no? Y a lo mejor su sacrificio era todos los días estar al pendiente de Dios, estar con Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, y esa cruz o ese sacrificio que vamos a hacer cada uno de nosotros es importante en nuestras vidas, porque nos forja, nos hace ser como Dios quiere que seamos, para que a la hora de la verdad tengamos el carácter de un verdadero cristiano. Es necesario que la tomemos. No quieras cargar la cruz de otro, o muchas veces, a veces ni siquiera quieres cargar la tuya, ¿no? Carga la que Dios te ha dado a ti y dile: Señor, yo quiero cargar esa cruz, no sé cuál sea, pero es la que yo necesito. No va a ser una cruz que me haga menospreciar tu nombre o negarte. Va a ser la cruz que yo necesito para llegar al cielo. Nuestra cruz puede ser muy diferente, pero una cosa nos ha dicho Dios: si estás en mi iglesia, entonces prepárate para sufrir. Y a lo mejor esto puede asustarnos, pero Dios no quiere engañarnos. O sea, Dios no te quiere presentar algo que no es cierto. ¿Sí? Dios no te va a decir: mi evangelio es todo color de rosa. No. Debes de estar preparado para el sacrificio y muchas veces para el sufrimiento, pero tú debes de estar consciente de una cosa: es lo que yo necesito. No necesito ni más ni menos, es lo que yo necesito. Y a veces, créeme que cuando nos dicen es que tenemos que tomar la cruz, nos espantamos y nos da miedo y nos vamos al extremo al pensar que nos va a ir de la patada, ¿no? Y que vamos a hacer una vida de puro sufrimiento, no, hermanos. O sea, la cruz que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros es la necesaria para forjar nuestro carácter como cristiano. Tenemos que estar dispuestos a cargar esa cruz. No sabemos cuál es, Dios nos las pinta en la palabra, ¿no? Pero por ejemplo ha habido otras personas que no han sufrido tanto, ¿no? En términos humanos, no sabemos si en términos espirituales ha sido una vida de sufrimiento. Pero aquí lo importante es que tú estés dispuesto a cargar tu cruz. Va a haber pruebas que van a doler, que nos van a lastimar. Seremos perseguidos por nuestra fe. Prepárate. Tienes que estar dispuesto a negarte cualquier clase de éxito que el mundo te pueda ofrecer para apartarte de Cristo, o cualquier clase de aceptación, o cualquier clase de placer mundano. Somos llamados para glorificar a Cristo. Y la gente te va a clavar a una cruz de ridículo, te van a ridiculizar por causa de Cristo, a una cruz de indiferencia o de separación.
No sabemos. Y lo van a hacer porque tú no eres de ese reino. ¿Sí me entiendes? O sea, lo van a hacer porque tú no eres de ese reino. Y cuando empieces a ver esa cruz que Dios te ha pedido que cargues, vas a empezar a tener evidencias que no eres de este reino, que eres del reino de los cielos. Y este mundo te va a rechazar y te va a ridiculizar y se va a mofar de ti. Aún los seres más queridos se pueden reír de ti, de tu cristianismo o de tu entrega a Dios. Tienes que estar dispuesto a cargar esa cruz. La iglesia de Cristo nunca ha sido aprobada ni aceptada por el mundo y nunca lo será. O sea, nosotros no estamos para agradar al mundo, sino para agradar a Jesús. Ni siquiera te tendrás que separar de ellos, ellos te van a separar. O sea, no vas a encajar en ellos. ¿Qué tienes que hacer? Vive para Dios. Vive para Él. Lucas 6:22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Pareciera contradictorio, ¿no? Bienaventurados cuando te vaya de la patada en este mundo. ¿Sí? Pero eso es una evidencia ¿de qué? De que estás en el reino de los cielos, de que estás caminando como le agrada a Dios. Y hermanos, si el mundo nos acepta y nos lisonjea y nos admira, consideremos si estamos haciendo las cosas como deben de ser, ¿no? Digo, sí puede ser que de repente con tu cristianismo y tu santidad la gente no te aborrezca, sino que te busque y te ame, ¿no? Pero seguramente habrá otros que te van a vituperiar, que se van a apartar de ti, que te van a desechar y muchas veces te van a decir que eres una persona mala. Y eso está escrito en la Biblia, hermanos. Bienaventurados. La única forma que encontrarás significado en la vida es dejándolo todo por Dios. Entonces encontrarás el verdadero gozo, la verdadera paz y la verdadera satisfacción. Cristo nos dice que su iglesia no tiene mancha ni arruga. ¿Qué es una mancha? ¿Qué significa la mancha en la iglesia de Cristo? El pecado. ¿Y qué significa la arruga? O sea, una ropa puede estar manchada o puede estar arrugada. Y generalmente, si te la pones, pues la gente va a ver la manchota ahí, ¿no? O va a ver la arruga, ¿no? ¿Sí? La arruga puede significar el añadirle nuevos conceptos a la iglesia de Cristo, que a lo mejor no son pecaminosos, pero son arrugas, ¿no? Cuando empiezan a meterle otras cosas que muchas veces no están ni siquiera escritas en la Biblia, pero que la gente les da un mayor énfasis. Por ejemplo, que empiecen a satanizar el que las mujeres no usen velo, ¿no? Lo que lo vuelvan pecaminoso, ¿sí? O cierta forma de comportamiento, ¿no? Que moralmente no tienen ninguna, o sea, son amorales, pues, no tienen carácter moral. Pero hay iglesias que empiezan a llenarse de arrugas, ¿no? Muchas veces de religiosidad, que van haciendo que la iglesia se vaya distorsionando, que se vaya viendo fea. O también puede ser aquellos que tratan de mejorar el evangelio, obtener el cielo
sin una entrega total a Cristo. Tiene la doctrina, pero a veces le ponen muy fácil las cosas a las personas o no le dicen ciertas cosas que les deben de decir, o van minimizando las cosas que son importantes para Dios. Y es mucho lo que se predica hoy en muchas iglesias. Sermones dirigidos solamente a satisfacer necesidades de la gente. Les predican prosperidad, les predican pura gloria, pura misericordia. Y lo correcto es que prediques ambas caras de la moneda, ¿no? Que prediques el evangelio tal cual está en la Biblia. Tenemos que predicar el llamado de Cristo. Tenemos que tener claras las palabras de Jesús, de morir al yo y tomar la cruz. Entonces, cuando hagas eso, estarás ya capacitado para predicar el evangelio a otra persona. Porque la gente te va a ver y te va a decir, a ver, pues vive lo que predicas, ¿no? ¿Sí? Porque pues vas y predicas, pero pues yo no veo esa entrega en ti, ni veo ese sacrificio, ni veo ese negarse. Y de repente hoy estás en la iglesia y una temporada no, porque ya te hicieron mala cara y ya te apartaste, ¿no? O sea, no soportaste tu cruz. ¿Qué otra característica tiene la iglesia de Jesús? Romanos 10, verso 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué significa confesar con tu boca que Jesús es el Señor? ¿De qué manera una persona puede confesar con su boca que Jesús es el Señor? Sus hechos. Por ejemplo, cualquier persona dice, ¿Jesús es el Señor? ¿Sí? Porque lo conoce. Pero ¿cómo es ese conocimiento? Es un conocimiento experimental. ¿Sí me entiendes? Para que una persona confiese que Jesús es el Señor, que viene siendo el Curios, el dueño, el Señor de todas las cosas, primero tuvo que haber sido inspirado por el Espíritu Santo, convencido de pecado y llevado a un verdadero arrepentimiento. Y después, ¿qué pasa de eso? Viene la confesión. Sí, Señor, tú eres el Señor. Okay. O sea, no puede haber salvación sin arrepentimiento. O sea, si confesáremos con la boca y creyéramos en el corazón que Dios le levantó de los muertos, o sea, ¿cómo crees tú que sucede el creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos? Solamente a través del Espíritu Santo. No hay otra. Y lo que dice la Biblia, que cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de ¿qué? De pecado, de justicia y de juicio. Y que después Él os guiará a toda la verdad, ¿no? ¿Y quién es la verdad? Pues es Cristo. Entonces, debe de haber realmente una inspiración del Espíritu Santo en la vida de las personas para que confiesen que Jesús es el Señor. Pero antes de que lo confiesen, tiene que haber primero una convicción de pecado. O sea, el que te des cuenta que eres un pecador. Y el único que tiene la facultad para hacerte ver tu pecado es el Espíritu Santo. El hombre más santo de los santos, con sus propias fuerzas no logrará convencerte de pecado. Lo puede hacer exclusivamente el Espíritu Santo.
Mi iglesia es un lugar de arrepentimiento. O sea, tiene que haber arrepentimiento en las personas. Jesús dice que Él no ha venido a llamar a justos, sino ¿a quién? ¿A qué? ¿A qué? Al arrepentimiento. Así lo dice en Mateo 9:13, dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sí, a eso vino Cristo, a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Lucas 5, verso 31. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto debe de haber en la iglesia de Dios. Y si no hay arrepentimiento, es porque no hay convicción. El Espíritu Santo puede venir y te puede traer convicción. Ese es el momento clave en tu vida que debes de aprovechar para arrepentirte. ¿Por qué? Viene la convicción y en ese momento tú te arrepientes. ¿Y qué crees tú que venga después? ¿La salvación? ¿El perdón? Pero viene la salvación. Es ese momento crítico, hermanos. Sí. Ese momento que es especial para la vida de las personas. Si viene la convicción y tú no aprovechas la oportunidad que Dios te da de arrepentirte, ¿quién sabe cuándo vuelva a venir? Algunas personas a veces aquí se convencen, el Espíritu Santo los convence, pero no aprovechan las oportunidades que Dios les da. Dejan pasar oportunidades que son valiosas. En otras palabras, se les pasa el tren de la salvación. Y cuando quieren, va muy rápido, ya no se pueden subir. O ya se les fue. Y viene otra etapa de tibieza en la vida, de dureza, de apostasía. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Tienes que aprovechar las oportunidades que Dios te da. Estas son las buenas noticias. Él vino a salvar a los pecadores y los llama a que se arrepientan. No importa quiénes sean, deben de venir de la misma manera al reino. Se tienen que arrepentir. La iglesia de Jesucristo está llena de personas arrepentidas de sus pecados. No puede haber otra persona que no tenga esta característica. ¿Y cómo debe ser este arrepentimiento? De corazón. O sea, tú debes de estar convencido y debes ir con Dios y decirle, Señor, perdóname por mis pecados, porque he pecado. Y le tienes que poner nombres a tus pecados. He sido soberbio, Señor. He sido tibio. He sido malo. He sido incrédulo. O sea, tienes que ser muy honesto con Dios. Para que te arrepientas, ¿te tengo que hacer un llamado a que pases al frente y te arrepientas? ¿No? Porque puedes venir a hacer un acto religioso, ¿no? Debe ser muy personal. Así que, ¿cuál es el mensaje central del Evangelio de Cristo? Arrepentimiento, hermanos. Marcos 1, verso 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Cuál es este Evangelio? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y después de que Juan fue encarcelado, ¿cuál era la predicación de Juan el Bautista? Arrepentimiento. Ese era el mensaje, arrepentidos. ¿Cuál era el mensaje de Cristo?
arrepentidos. No hay otra manera de entrar al cielo si tú no te arrepientes de tus pecados. Y si tú le vas a predicar a otro, pues lo primero que tú tienes que tener es un verdadero arrepentimiento, para que le puedas dar a otro. Y te pregunto, oye, ¿y cómo es eso? ¿Cómo me arrepiento? Pues fíjate que un día el hermano nos dijo que arrepentimiento era esto, esto y esto. Oye, si no lo vives tú, no lo puedes dar. ¿Sí? No lo vas a poder dar. El primer mensaje de Jesús fue arrepentidos. Arrepentidos. A lo mejor vemos como que, bueno, pues me arrepiento, ¿no? Pero ¿qué tan importante es el mensaje de arrepentimiento? ¿Con qué intensidad se debe de predicar? Lucas 13, verso 3. Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí Jesucristo está hablando de una situación que había pasado, que a unas personas se les había caído una torre o un edificio, no recuerdo bien, pero eran personas que estaban haciendo cosas malas. Entonces se les cae y los mata a todos, y la gente está así como que muy asombrada diciendo, ¿Dios los castigó? O sea, fue un juicio de Dios a sus vidas de ellos. Y seguramente sí, hermanos, seguramente fue un juicio. Pero Jesús les dice, pues sí, pero si tú no te arrepientes, vas a perecer igualmente. No va a haber la diferencia entre tú y un narcotraficante, entre tú y un violador, entre tú y un ladrón o un asesino. Vas a perecer igualmente. O sea, se te va a aplicar el juicio de Dios a tu vida si no te arrepientes. Y es bien importante eso, ¿no? Lo ponemos otra vez, hijo, que lo entendamos. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No importa quién seas, o hijo de quién seas, o lo que tengas, o lo que hayas hecho, vas a perecer igualmente. Puedes pensar que el Evangelio de Cristo es fuerte. Pues sí, sí es fuerte. Si tú no te arrepientes, pues no vas a entrar en el reino. ¿Qué más debe tener la iglesia? 2 Corintios 7:10. Ese arrepentimiento debe de producir en ti una tristeza. Dice la Biblia en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, cuando una persona tiene convicción de pecados, ¿sí?, se da cuenta de su condición delante de Dios, porque el Espíritu Santo le permite que se dé cuenta. O sea, lo hace ver cómo es Él, le hace entender lo malo que ha sido, y esta persona se va a entristecer, ¿sí?, porque le va a dar mucha tristeza lo que él ha hecho a Dios. ¿Sí me entiendes? Es una convicción que solamente los que la hemos tenido podemos decirte lo que se siente. O sea, viene una convicción a tu vida y dices, ¿qué he hecho? ¿Cuántas cosas malas he hecho? Yo alguna vez he puesto el ejemplo de cuando estamos jóvenes y ofendemos a nuestros padres, después cuando maduramos nos damos cuenta de lo que hicimos, ¿no? Y cómo quisiéramos no haberlo hecho. Así, o sea, haz de cuenta que hiciste algo que les causó mucho dolor a tus papás, cuando ellos te han dado el amor, la confianza, pero lo hiciste, ¿no? Porque en ese momento estabas viviendo tu momento de egoísmo, de maldad, e hiciste esa cosa
que no debías de haber hecho. Te portaste muy mal, los menospreciaste, los insultaste, los robaste, no, le hiciste una de las peores maldades a las personas que más te quieren. Y después, cuando pasa un tiempo y te das cuenta, ¿sí? Porque el Espíritu te permite que te des cuenta lo que hiciste, te duele en el corazón y dices, qué estupidez hice, ¿no? ¿Cómo le pude haber hecho eso a las personas que más me han amado? O sea, ¿cómo pude morder la mano de quien me daba de comer, ¿no? O sea, ¿cómo pude ridiculizarlo delante de las personas o hacerlo sentir tan mal con lo que le hice? Y cuando realmente te duele en el corazón, te acuerdas y dices, no, ¿sí? No tengo perdón. Y si tuvieras la oportunidad de regresar el tiempo, estarías dispuesto a no volverlo a hacer. Hermanos, esa es la convicción. Si nunca has tenido eso en tu vida y en tu corazón de las maldades que has hecho, pues nunca te puedes arrepentir de algo que no te duele, ¿no? ¿Sí? Vas a tener la tristeza del mundo, donde te vas a deprimir y te vas a suicidar y te vas a ir al infierno. ¿Sí? Pero no es la convicción del Espíritu Santo en tu vida. Si no has tenido esa convicción, lo ponemos otra vez, no vas a tener ese arrepentimiento que produce tristeza para salvación. ¿Sí me entiendes? Y entonces, cuando prediques a otra persona el Evangelio y no veas esa convicción, pídele a Dios que te dé unción y que toque el corazón de esa persona, porque no se va a poder salvar. Hay corazones tan duros, hermano, que así ven a su padre desangrándose o a su madre, no se quebranta y así se muere, con un corazón duro. Pero cuando una persona es tocada por el Espíritu Santo, el corazón se quebranta y viene la convicción y viene el arrepentimiento. Eso debe de haber una persona cuando se arrepiente, una convicción en donde es tanto el dolor y la tristeza que hay en tu corazón, que si Dios no mete su mano en ese momento, tú te mueres. ¿Sí me entiendes? Así tú te mueres de lo malvado que has sido. Ojalá y tengas esa experiencia, porque si no tienes esa experiencia, hermano, o sea, el mundo no tiene chiste. Si no logras tener eso en tu corazón, el mundo no tiene sentido. O sea, vive para perderte, pero no vas a vivir para salvarte. Este mismo mensaje estaba en el mismo centro del corazón de Pedro cuando predicó en el Pentecostés, Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. O sea, Pedro le estaba diciendo lo que ellos habían hecho. Les estaba diciendo las maldades que ellos habían hecho. ¿Qué pasó cuando él empezó a hablarles así? Dice la Escritura que cuando la gente escuchó esto, cayó una gran convicción en sus vidas. La palabra predicada remordió el corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo había llegado con todo su poder. El Espíritu acababa de descender sobre los hermanos. Y dicen que estaban llenos del Espíritu, que hasta pensaban que estaban borrachos. Y cuando empezaron a decir estos están borrachos, Pedro se levanta y predica con la unción del Espíritu Santo. Y vino una gran convicción sobre ellos.
y estaban tan conmovidos que yo creo que en esos momentos pasaron ante ellos todos sus asuntos, todas sus vidas. O sea, imagínate, ¿quién podrá oponérsele a Dios? Nadie. Pues el Espíritu en ese momento le estaba diciendo a ellos: mataste a mi hijo. Y yo creo que Dios les permitió tener algo del juicio a sus vidas. Y dice la Biblia que se compungieron de corazón y le dijeron: pero ¿y qué hacemos? Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Busca esto en tu vida, hermano. Busca esta verdadera convicción. Este pasaje ilustra el arrepentimiento como el centro del mensaje del Evangelio. Si no hay convicción en el mensaje, el Espíritu Santo no está allí. No puede estar. Porque donde está el Espíritu, dice la Biblia, que hay libertad. Pablo dice que un día, o que el día del juicio viene, y que viene pronto. Y por esa razón nosotros debemos de predicar el Evangelio con más convicción, sabiendo que el día se aproxima. Y debemos de exhortar y reprender y hacerlo con toda paciencia y con todo amor. Viene el día cuando cada quien estará ante Dios y se dará cuenta de todo lo que predicó, si realmente predicó lo que debía de haber predicado. Pedro no estaba interesado en ofender a las personas que estaban allí. El único propósito de Pedro era mostrarles la verdad. Y cuando el Espíritu Santo revela la verdad, convence, va profundo y arraiga cada área de nuestro corazón. Según Jesús, nadie puede ser libertado del pecado si no es confrontado con la verdad, sin la presencia y el poder convencedor del Espíritu Santo. La iglesia de Jesús es un lugar donde escuchas un mensaje directo y sin rodeos. Juan 6, verso 58. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Qué es lo que le estaba diciendo aquí Cristo en este versículo? Ese es el pan que descendió del cielo. ¿A quién se refería? A Él mismo. Y hace una analogía, no es como el pan que descendió del cielo y que comieron sus padres, ¿no? Que lo comieron y se murieron. No, el que come de este pan, o sea, vivirá eternamente. Esta palabra escandalizaba no solamente a la gente de las sinagogas, a sus mismos discípulos. A sus mismos discípulos les escandalizaba escuchar que ellos tenían que caminar el mismo caminito que caminó Cristo. O sea, no podían entender por qué tenía que ser así. Cristo les decía: deben de comer mi carne y beber mi sangre. Y si no lo hacen, no van a tener vida eterna. O sea, si no estás dispuesto a negarte a tomar la cruz, no vas a vivir eternamente. O sea, tienes que hacer a Cristo parte de tu vida. ¿Ok? Espérenme que me perdí aquí, se me fue mi máquina. Aquí está. Y luego les dijo Jesús: ¿esto os ofende? Porque ya estaban ellos murmurando: esta palabra está bien dura, este evangelio está bien duro. Pues hermanos, tenemos que ser directos, sin rodeos.
Oye, si no me arrepiento, pues te vas a ir al infierno. Oye, pero es que Dios no puede mandarme al infierno. No, sí te va a mandar al infierno. ¿Sí? O sea, Dios no va a hacer acepción de personas. Te va a mandar al infierno. No, pero es que el Dios que yo creo no es ese Dios que manda a las personas al infierno. Pues el que yo creo sí. Y está escrito en la Biblia que te vas a ir al infierno. El apóstol Pablo decía, el que negare al Señor Jesucristo sea anatema. O sea, el pecador vive bajo maldición. El anatema es la maldición. Y así, a veces se lo tenemos que decir a las personas. Claro que tenemos que tener mucho tacto, hermano, y ser muy espirituales. ¿Por qué? Porque luego andamos ahí con una espada desenvainada dándole de machetazos a todos, sin ser espirituales, sin haber orado por ellos, sin tenerlos en el corazón, como Cristo los tenía. O sea, sí, tenemos que predicar las dos caras de las monedas, pero para predicar las dos, tenemos que ser muy espirituales. A veces habrá que dar vara, a veces habrá que dar amor. A veces el evangelio es directo. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, aunque sean duras. El texto que sigue. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué pasó aquí cuando escucharon esa palabra? ¿Qué número es este? No, véanlo bien. Este es el número de la bestia. Es el espíritu de la apostasía. Volvieron atrás. Esa es la apostasía, volverse atrás. ¿Quién los inspira? Pues la bestia, ¿no? O sea, las personas, cuando ya no les gusta la palabra, luego se pintan de colores, ¿no? Se esfuman, se van, ponen pretextos, ya no se congregan. Cuando la palabra es dura, no podemos quitarle a nuestra predicación nada de lo que está en la Biblia. O sea, no podemos quitarle ni una tilde, nada, ni una coma. Ni ponerle, ni quitarle, ¿no? Debemos de predicarla tal cual. El mensaje de Jesús es: no importa cuán ofensivas te parezcan mis palabras, tú no puedes cambiarlas. Porque mis palabras producen vida. Y tienes que consumirlas como lo harías con cualquier alimento, cualquier bebida. Y sus palabras las tienes que ser parte de tu ser. Cuando tú te comes una torta, ¿sí?, y te bebes un refresco, algo de eso se queda en tu cuerpo para siempre. No sé si por ahí, de la torta que te dieron, del queso que traía, agarras una molécula de calcio y la fijas a uno de tus huesos. Es parte de ti. Así la palabra la tienes que hacer parte de tu vida. No andes a veces buscando la manera de, es que para que no se sienta mal, ¿no? Predícale como Dios te dé la palabra. A veces vamos dispuestos a agarrar a una persona y darle una buena arrastrada, ¿sí? Pero ya en el momento Dios te muestra que no es así, y te dice que la trates con amor. Y de repente estás con la persona y la estás tratando con amor, le estás predicando el evangelio del amor, ¿sí? Cuando te ibas dispuesto a atravesarlo con la espada. ¿Por qué no lo hacemos? Porque el Espíritu Santo en ese momento no quiere atravesarlo con la espada. Le quiere mostrar su amor. Y luego por ahí personas están esperando. ¿Y cómo te fue? ¿Le diste? ¿No?
Dios no lo permitió. Y qué bueno. Y habrá otros que vayas y les trates de mostrar algo y de repente Dios en ese momento te pone es túndelo, ¿no? Dale para que se le quite. ¿Sí? Y te empiezas a dar cuenta que Dios te pone palabras de juicio sobre la persona, de mucha fuerza, de mucho poder, porque es lo que la persona en ese momento necesita. Tú debes de tener la actitud de decirle a Dios: Señor, hágase tu voluntad. Amén. Mateo 13, verso 54. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. La gente se escandalizaba de él. Habrá personas que se van a escandalizar de ti cuando las prediques y que van a poner una barrera. Eso va a pasar, o sea, no te preocupes, pero que sea porque el Espíritu Santo les predicó a través de ti y las personas se escandalizaron. No les gustó el mensaje, no te preocupes, esa palabra no volverá al vacío. Si pertenecemos a la iglesia de Cristo, vamos a oír fuerte. Y muchas veces esos mensajes que condenaron nuestra carne van a ser como medicina, ¿no? Como cuando tienes una herida y te la tallan duro para que se limpie. Al principio nos duele mucho, pero después cuando vemos los resultados decimos: qué bueno que me curaron así y no que me curaron con liviandad. Romanos 9, verso 33. Como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. O sea, Jesucristo va a ser piedra de tropiezo para muchos. Dice que muchos van a tropezar y que van a caer, pero los que creen no serán avergonzados, ¿no? O sea, sí, esa palabra a algunos les va a ser muy dura y les va a doler, pero el que se convierta por esa palabra le va a dar gracias a Dios de que la piedra estuvo en su camino. Y vemos un ejemplo, el mismo Pedro, Mateo 16, verso 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué le acaba de decir Jesucristo a los discípulos? Que él iba a morir por causa de ellos. Y Pedro lo primero que hizo fue: no, Señor, ¿sí?, que esto no te acontezca. ¿Y cómo lo vio Jesús a Pedro? Satanás, ¿no? O sea, ¿qué es lo que trata de hacer Satanás siempre? Evitarte el sufrimiento, ¿sí? Y te va a presentar un cielo sin sacrificios, un evangelio baratito. Solamente haz esta oración y ya lo hiciste. No importa lo que hagas, ya te salvaste. Entonces tengamos cuidado cuando de repente no queramos sufrir o no queramos obedecer la palabra, ¿no? Es el diablo que te está diciendo que no la obedezcas. Pedro no olvidó las palabras de su maestro jamás. De igual manera, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las palabras, no quitarle ni ponerle. Y por último, ¿cómo crees que Jesús comenzó? ¿O cómo crees tú que Jesús comenzaría una iglesia en tu pueblo o en tu ciudad?
Lucas 19, verso 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Lloró. ¿Qué fue lo que lo conmovió? La condición de los habitantes de esa ciudad. Era Jerusalén. ¿Dónde estaba qué? Su templo. Era una ciudad sobre todas las ciudades que había sido distinguida con su presencia. ¿Y qué es lo que veía Jesús en esos momentos? Muchos religiosos que no tenían paz. Jesús comenzó su caminata por esa ciudad. Gente que había rechazado la verdad por fábulas. Gente que estaba en una religión muerta. Ovejas sin pastores. Él se dolió de la condición espiritual de esa ciudad. De esa misma manera nosotros debemos de dolernos por la condición espiritual de nuestros seres queridos, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros amigos. Nos tiene que doler en el corazón su condición espiritual. O sea, tenemos que sensibilizarnos. Y mientras no tengamos esto en el corazón, no podemos quebrantarnos por ellos. Por lo tanto, no les vamos a poder predicar el Evangelio con poder del Espíritu Santo. Les diremos puras palabras, cumpliremos con la cuota. Es que yo le prediqué, pero no se quiso convertir. Si no te duele en el corazón la condición de esa persona, el Espíritu Santo no va a fluir a través de ti. ¿Sí me entiendes? O sea, si no logras tú quebrantarte por esa persona, llorar como lloró Jesucristo por la ciudad, no vas a poder. O sea, te debe de doler en el corazón. Si no, nos van a convertir. Amén. Todo empieza por nosotros, no empieza por otras personas. Cada uno de nosotros tenemos el llamado de Jesús de negarnos a nosotros mismos. Nuestro peor enemigo es el yo. Somos nosotros mismos los que nos oponemos a dejar nuestro trono y cedérselo al Rey de Reyes, como dice el canto. La comodidad nos hace rehuir la cruz diseñada para bendecirnos. Y ojalá esta verdad se te quede. La cruz es una bendición para tu vida. No la veas como una maldición. Sí te va a doler, pero te va a forjar el carácter. La convicción de vivir una vida muy apartada de lo que Dios nos ha hablado este tiempo debe de llevarnos a un verdadero arrepentimiento, tal cual pasa con cualquiera de los pecadores que han sido convencidos por el Espíritu Santo. Nuestra predicación debe estar fundamentada en la doctrina de Cristo, como lo menciona Hebreos 6. Tenemos que predicar contra el pecado y dejar de justificar el pecado a los demás o a nosotros mismos. La predicación, tanto de la iglesia como la que haces personal, debe ser directa, sin rodeos, sin justificar al pecador en sus maldades. Debes de llevarlo a los pies de Cristo. Debes de confiar que la palabra del Evangelio es la palabra que les va a dar libertad. Y por último, si quieres que tu predicación surja del mismo cielo, debes de quebrantarte por la condición espiritual de las personas. Y debes de iniciar considerando tu propia condición espiritual. Y pedirle a Dios que te muestre los sufrimientos eternos de aquellas o de aquellos que amas, de aquellos que están cerca de ti, que conoces, y que si tú fueras uno de ellos, ¿te gustaría que alguien te hablara con la verdad?
pero sobre todo con la unción del Espíritu Santo. Haz con los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Si tú fueras un impío, te gustaría que llegara un hijo de Dios y que te predicara el Evangelio con poder. Bueno, si tú tienes que ir a predicar el Evangelio, hazlo con poder. Quebrántate por ellos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. El Evangelio de Jesucristo debe ser una forma de vida en cada uno de nosotros. No es una opción, como veíamos en el Salmo de inicio. O sea, yo quiero estar todos los días en la casa de Dios. Esa debe ser tu visión. No es una opción, es la propia vida. Y debemos de estar convencidos hasta los tuétanos de su verdad. Creer en lo que nos ha permitido ver y entender, en la misericordia que un día tuvo para con nosotros, de mostrarnos nuestra propia maldad, de convencernos de la maldad, y nos trajo un verdadero arrepentimiento. Y que Dios desea llevarnos más allá, a ser más espirituales, a dar más de nosotros, sacrificarnos más, amar a los perdidos. Hoy le podemos decir a Dios: Señor, ayúdanos a ser como tú. Padre, te agradecemos, Señor, que nos hayas permitido estar aquí y que nos muestres, Señor, qué es lo que demandas de nosotros, Señor. Hay muchas cosas por hacer, Señor. Muchas personas están dando su vida por ti, Señor, en muchas partes del mundo, Señor. Y nosotros no queremos quedarnos atrás, Señor. Queremos hacer algo para tu reino, Señor. Pero sabemos que tenemos que empezar bien, Señor, con el pie derecho, Señor, dando pasos de fe, Señor. Los hermanos en Rusia, Señor, ya están planeando el cambiarse de ciudad, Señor, porque ya establecieron la primera iglesia ahí en Rusia, Señor. Y ahora van a un lugar mucho más lejos, Señor, a más de 1200 kilómetros de distancia, para establecerse en otro lugar y empezar la obra ahí, Señor. Padre, los hermanos en Cuba con necesidades, Señor, y nosotros aquí pensando, Señor, ya ni siquiera dar el primer paso, Señor, sino a ver si nos levantamos de la tibieza, de la flojera espiritual que cargamos, Señor, de la apatía, Señor. Dejamos a un lado las dificultades entre hermanos, Señor, que es pecado, Señor, eso. Y nos ponemos ya las pilas, Señor, para empezar a caminar como debe de ser, Señor. O aquellas personas que tienen mucho tiempo congregándose aquí, Señor, y que no han tomado la decisión en su vida porque ya se les hizo cómodo venir y escuchar e irse, Señor. Padre, trae convicción a las personas, Señor, a todos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, para que veamos un mundo diferente, Señor, como tú lo ves. Que haya en cada uno la disposición a tomar esa cruz, Señor, a negarnos, Señor, a dar más para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor.